En el almuerzo festivo, mamá me dijo que me fuera y dejara de depender de la familia. Empaqué mis cosas en silencio, y luego anuncié que habían perdido la subvención que había cubierto todo el costo. Esa subvención provenía de un fondo benéfico que yo había establecido y financiado personalmente. La matrícula de la escuela privada de Mason, desde preescolar. También misteriosamente patrocinada por un donante anónimo que resultó ser su tía. Pero cada beneficio financiero que yo había estado proporcionando. Su rostro quedó completamente en blanco. El olor a pavo asado llenaba la casa de mis padres. Nunca quise reconocimiento por nada de esto. Ayudar a la familia me parecía lo correcto, algo que se hace en silencio, sin esperar elogios ni gratitud. Mi salario me permitía hacer sus vidas más fáciles, así que lo hacía. El comedor de mis padres, mientras dejaba la salsa de arándanos que traje. El Día de Acción de Gracias siempre había sido mi festividad favorita, un momento en el que nuestra familia se reunía sin las tensiones habituales que parecían seguirnos durante el resto del año. Pero algo se sentía diferente mientras entraba, y hablando de cosas materiales, mamá dijo, secándose la boca con la servilleta, tu padre y yo hemos estado hablando de la casa del lago. Mis padres habían comprado una pequeña propiedad vacacional en Wisconsin hace 15 años. Solían pasar los veranos allí, organizando reuniones familiares y creando recuerdos. En los últimos años, el mantenimiento se había vuelto caro. El techo necesitaba ser reemplazado, el muelle se había podrido, y toda la estructura requería actualizaciones para cumplir con los nuevos requisitos del código. Estamos pensando en cedérsela a Allison y Greg, continuó mamá. Ellos tienen que pensar en los niños. Ruby y Mason deberían tener esos recuerdos de verano que todos atesoramos. La casa del lago valía aproximadamente $400,000, incluso en su estado actual. Y lo que es más importante, tenía un valor sentimental para toda nuestra familia. Yo había pasado innumerables veranos de mi infancia allí, aprendiendo a nadar en ese muelle, atrapando luciérnagas por las noches, y durmiendo bajo estrellas tan brillantes que parecían al alcance de la mano. ¿Qué tal si discutimos esto en familia?, pregunté con cuidado. Quizás podríamos llegar a un acuerdo de uso compartido. Papá se movió incómodo en su asiento. Siempre había odiado los conflictos, prefiriendo dejar que mamá tomara las decisiones importantes para evitar discusiones. Mi hermana, Allison, había llegado antes con su esposo, Greg, y sus dos hijos, Ruby, de 9 años, y Mason, de 6. Ocuparon los mejores lugares en el sofá, extendiéndose como si fueran los dueños del lugar. Mamá estaba atareada con la decoración de la mesa mientras papá cortaba el pavó en la cocina. En la superficie, todo parecía normal. Oh, ¿de verdad viniste?, dijo Allison mientras colgaba mi abrigo en el armario del pasillo. Su tono tenía ese toque de condescendencia al que me había acostumbrado con los años. Forcé una sonrisa y pasé junto a ella hacia la cocina, donde mamá estaba sacando los panecillos del horno. Las cubiertas doradas brillaban con mantequilla, y mi estómago rugió a pesar del nudo que se estaba formando allí. ¿Necesitas ayuda?, pregunté, tomando una manopla para el horno. No hay nada que discutir, dijo mamá con firmeza. Allison tiene una familia. Tú sigues centrada en tu carrera. Tiene sentido que la propiedad vaya a donde realmente será usada y apreciada. Allison sonrió con aire de suficiencia desde el otro lado de la mesa, con la victoria claramente escrita en su rostro. Siempre había sido la favorita de mamá, aunque ambas lo negarían si se les preguntaba directamente, la hija de oro que se casó joven, tuvo nietos, y siguió el guión de vida esperado. Greg se estiró y apretó la mano de Allison. Realmente apreciamos esto. A los niños les encantará. Estamos planeando pasar todo el verano allí el próximo año. Ruby y Mason comenzaron a hablar emocionados sobre nadar y pescar, sus voces jóvenes llenas de entusiasmo inocente. No podía enojarme con ellos. Nada de esto era su culpa. Necesitaremos algo de ayuda financiera con las reparaciones, por supuesto, añadió Allison, mirándome directamente. Sé que te va bien en tu trabajo. Tal vez podrías contribuir a arreglar el lugar. Piénsalo como una inversión en la felicidad de tus sobrinos. La audacia me dejó sin aliento. Estaban recibiendo una propiedad de $400,000 como regalo, y ella también quería que yo pagara las renovaciones. Abrí la boca para responder, pero mamá me interrumpió. Esa es una idea maravillosa.
Ciertamente puedes permitírtelo, y sería bueno verte contribuir con algo significativo a esta familia por una vez. Por una vez. Como si no hubiera estado subsidiando sus vidas durante años, como si mi ayuda anónima no significara nada porque no lo sabían. Contribuyo más que suficiente, dije en voz baja. La expresión de mamá se endureció. ¿De verdad? Vienes unas cuantas veces al año, siempre hablando de lo ocupada que estás con el trabajo. Nunca ayudas en los eventos familiares ni colaboras cuando las cosas se ponen difíciles. Allison está aquí cada semana, ayudándonos con los recados y pasando tiempo con su familia. Eso es una contribución real. La injusticia de aquello me golpeó como un golpe físico. Allison vivía 20 minutos y nos visitaba con frecuencia, sí, pero nunca ofrecía ayuda financiera. Cuando el negocio de papá tuvo problemas, ella sugirió que redujeran su casa y se mudaran a una zona más barata. Cuando mamá necesitó un coche nuevo después de que el suyo se estropeara, Allison amablemente le envió enlaces de vehículos usados por menos de $5.000. No tienes ni idea de lo que hago por esta familia, dije, mi voz aún controlada pero con un filo que empezaba a asomar. Entonces ilústranos, me desafió Allison. Cuéntanos sobre todas esas misteriosas contribuciones de las que aparentemente no sabemos nada. Greg se reclinó en su silla, con los brazos cruzados, esperando mi respuesta como si esto fuera algún tipo de entretenimiento. Podría habérselo dicho en ese mismo momento. Podría haber detallado cada pago, cada regalo anónimo, cada factura que manejé en silencio. Pero algo me detuvo. Quizás fue el orgullo. Quizás fue la comprensión de que no me creerían de todos modos, o peor, encontrarían alguna manera de minimizarlo. ¿Sabes qué?, dijo mamá, dejando su tenedor con la fuerza suficiente para hacer sonar la porcelana. Estoy cansada de esta tensión cada vez que vienes. Tal vez sería mejor si te fueras y dejaras de intentar depender de esta familia para obtener validación. Has dejado claro que tu carrera es más importante que ser una parte real de esta familia. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. Papá bajó la vista a su plato. La sonrisa de satisfacción de Allison hizo que mis manos se apretaran debajo de la mesa. Greg parecía completamente complacido con cómo se estaba desarrollando todo. Ruby sintió que algo andaba mal y se quedó en silencio. Mason siguió comiendo, ajeno a todo. ¿Quieres que me vaya?, le pregunté directamente a mamá. Creo que sería lo mejor. Claramente no estás contenta aquí, y francamente, tu actitud está arruinando la festividad para todos los demás. ¿Mi actitud? Apenas había dicho 10 palabras más allá de responder a preguntas directas. Me levanté lentamente, doblando mi servilleta y colocándola junto a mi plato a medio comer. Está bien, me iré. Papá finalmente habló. Vamos, no nos precipitemos. Es acción de gracias. Bernard, mantente al margen de esto, le espetó mamá. Es una mujer adulta que puede tomar sus propias decisiones. Si quiere priorizar su orgullo sobre la familia, es su elección. Caminé hacia el pasillo y saqué mi abrigo del armario. Mi mano temblaba ligeramente mientras lo abotonaba, pero mantuve una expresión neutra. Años de negociaciones comerciales de alto riesgo me habían enseñado a controlar mis emociones, incluso cuando todo por dentro se sentía como un caos. Allison apareció en la puerta, con los brazos cruzados. ¿De verdad te vas a ir así como si nada? Se me pidió que me fuera. Me estoy yendo. Qué dramática, murmuró, sacudiendo la cabeza. Esto es exactamente de lo que hablaba mamá. Todo siempre se trata de ti. Algo se cristalizó en ese momento, una claridad que no había sentido antes. Esta gente no me valoraba. Nunca lo habían hecho. Había estado tratando de ganar su amor a través de la generosidad anónima, pero no había cambiado nada. Seguía siendo la hija decepcionante, la hermana egoísta, la mujer de carrera que no entendía lo que realmente importaba. Saqué mi teléfono e hice una llamada rápida. ¿Rebecca? Hola, soy yo. Necesito que detengas todos los pagos recurrentes que discutimos. Sí, todos. Con efecto inmediato. Te enviaré un correo electrónico detallado en 1 hora. Rebecca era mi abogada, alguien en quien confiaba implícitamente para asuntos financieros delicados.
Me había ayudado a estructurar los pagos anónimos para asegurarse de que no pudieran ser rastreados directamente hasta mí. Allison frunció el ceño. ¿Con quién estás hablando? Terminé la llamada y la miré directamente. Solo arreglando algunos asuntos. Ya sabes cómo soy, siempre trabajando. Mamá había seguido a Allison al pasillo. Ni siquiera puedes guardar el teléfono durante una crisis familiar. No hay ninguna crisis, mamá. Me pediste que me fuera, y me estoy yendo. Pero antes de irme, pensé que deberíais saber algunas cosas. Papá salió del comedor, secándose las manos con un paño de cocina. Cariño, por favor, calmémonos todos y hablemos de esto. Estoy muy tranquila, le aseguré. Y realmente no hay mucho de qué hablar. Solo quiero asegurarme de que todos entiendan la situación de ahora en adelante. Greg se unió a la creciente audiencia en el pasillo. Toda la familia, excepto los niños, me estaba mirando ahora, con diversas expresiones de molestia y curiosidad en sus rostros. Vuestros impuestos sobre la propiedad, les dije a mis padres. Los que han sido pagados misteriosamente durante los últimos 4 años a través de Meadowbrook Property Services. Ese servicio se va a terminar. La cuenta se cerrará el lunes. El rostro de mamá se puso pálido. Su expresión cambió de enfado a confusión. No tengo ni idea de lo que estás hablando, dijo mamá, pero su voz había perdido parte de su certeza. Meadowbrook Property Services, repetí, una empresa de gestión de propiedades que en realidad no existe. Es una tapadera que creé específicamente para pagar vuestros impuestos anuales sin que supierais que era yo. Eso es aproximadamente $14,000 al año que tendréis que presupuestar de ahora en adelante. El silencio que siguió fue ensordecedor. Estás mintiendo, dijo Allison, pero sonaba insegura. Me volví hacia ella. La cirugía dental de Ruby hace 2 años, ¿recuerdas? El cirujano oral dijo que costaría $38,000, y vuestro seguro solo cubría la mitad. Luego, milagrosamente, la Fundación de Salud Dental Infantil ofreció una subvención que cubrió el saldo restante. El rostro de Allison perdió su color. Esa era una fundación legítima. Era una fundación que yo establecí y financié personalmente. La subvención era real. Simplemente resultó que yo era la donante anónima detrás de ella. Esa fundación se está disolviendo. No más subvenciones para nadie. Greg dio un paso adelante. No puedes probar nada de esto. Por supuesto que puedo. Rebecca Chen en Westfield and Associates se encarga de todos mis asuntos legales. Cada pago está documentado, cada transacción registrada. Llevo registros meticulosos porque eso es lo que hacen los analistas financieros. ¿Queréis copias? Nadie respondió. La escuela de Mason en la Academia Riverside, continué. La matrícula cuesta alrededor de $11,000 al año para su programa de educación infantil. Habéis estado diciendo a todos que consiguió una beca. Y la consiguió, del Fondo de Educación para Futuros Líderes, otra organización benéfica que yo creé y financio personalmente. Esa beca ha cubierto preescolar y jardín de infancia hasta ahora, unos $22,000 en total. Se termina de inmediato. Allison se agarró al brazo de Greg en busca de apoyo. ¿Por qué harías esto? Ayudarnos y luego simplemente quitarlo. No estoy quitando nada, dije con calma. Simplemente estoy deteniendo el apoyo anónimo que he estado proporcionando mientras se me decía que no contribuyo en nada a esta familia. Estaréis exactamente donde estabais antes de que empezara a ayudar, lo cual aparentemente era lo suficientemente bueno, ya que nunca supisteis que estaba ayudando en primer lugar. Mamá encontró su voz. Los impuestos sobre la propiedad. ¿Realmente los has estado pagando todos los años desde que el negocio de papá tuvo problemas? Vi lo estresados que estabais ambos. La casa había estado en la familia durante años, comprada cuando los valores de la propiedad y los impuestos eran mucho más bajos. Cuando los ingresos de papá cayeron, esas facturas de impuestos se volvieron aplastantes. Podía permitirme ayudar, así que lo hice, anónimamente, porque no quería avergonzar a nadie ni crear dinámicas familiares extrañas. Claramente, fue un error. Papá se dejó caer en el banco junto a la puerta principal. ¿Por qué no nos lo dijiste? ¿Habría importado?, pregunté.
¿Mamá me habría tratado diferente en las cenas de los domingos cuando no podía ir por trabajo? ¿Allison habría dejado de hacer comentarios sarcásticos sobre mis elecciones? Ayudé porque os quiero a todos, no porque quisiera reconocimiento. Pero aparentemente, la ayuda invisible es lo mismo que ninguna ayuda en absoluto. Esto es chantaje, dijo Greg enfadado. Manipulación emocional. No es ninguna de las dos cosas. Se me pidió que me fuera y dejara de depender de la familia. Estoy haciendo exactamente eso. Y en el proceso, la familia también está dejando de depender de mí, supieran o no que dependían de mí. Saqué las llaves de mi coche del bolsillo de mi abrigo. Ah, y la renovación de la casa del lago. Ya había asignado $80,000 para encargarme del techo, el muelle y los problemas de cumplimiento del código. Ese fondo se redirigirá a otro lugar, tal vez a una organización benéfica real que lo aprecie. La mano de mamá fue a su boca. $8,000. Solo el techo cuesta unos $45,000 si quieres que se haga bien. El muelle son otros $20,000. El cumplimiento del código varía, pero calcula entre $15,000 y $20,000. Tenía contratistas listos para empezar a trabajar en primavera. Serán cancelados para el lunes. Allison parecía que iba a llorar. Si por sorpresa o por ira, no podría decirlo. No puedes simplemente cancelar todo por despecho. No estoy haciendo esto por despecho. Estoy haciendo exactamente lo que mamá sugirió. Estoy dejando de depender de esta familia para obtener validación y propósito. Resulta que todos vosotros también dependíais bastante de mí. Simplemente no lo reconocíamos. Abrí la puerta principal. El aire frío de noviembre entró de golpe, trayendo el olor a hojas caídas y al invierno que se acercaba. Espera, dijo papá, levantándose. Por favor, hablemos de esto racionalmente. No hay nada irracional en mi decisión, papá. ¿Te quiero? Os quiero a todos. Pero he terminado de ser tratada como si no importara, mientras que simultáneamente soy la columna vertebral financiera que nadie quiere reconocer. No lo sabíamos, dijo débilmente. Y eso es parte del problema. No lo sabíais porque nunca preguntasteis. Nunca os preguntasteis cómo las cosas se estaban resolviendo misteriosamente. Nunca cuestionasteis la ayuda anónima que aparecía exactamente cuando la necesitabais. Era más fácil creer en la buena suerte que considerar que tal vez yo estaba contribuyendo con algo valioso. El rostro de mamá quedó completamente en blanco, como si su cerebro todavía estuviera procesando todo lo que había dicho. La ira se había desvanecido, reemplazada por algo que podría haber sido sorpresa o, posiblemente, comprensión. ¿Cuánto?, preguntó en voz baja. En total, ¿cuánto has dado? Hice el cálculo mental rápidamente. Impuestos sobre la propiedad durante 4 años, $56,000. La cirugía de Ruby, $19,000. La escolarización de Mason durante 2 años, $22,000. Varias cosas más pequeñas, regalos para los niños, ayuda con las reparaciones del coche, cubrir las facturas de la compra cuando os visitaba. Probablemente cerca de $110,000 en los últimos 4 años, más o menos. La cifra quedó suspendida en el aire entre nosotros. La expresión de Greg había cambiado de defensiva a calculadora. Simplemente vas a retirar todo eso después de ayudarnos. No estoy retirando nada. El dinero se ha gastado. Las facturas están pagadas. Simplemente no voy a seguir pagándolas en el futuro. Tuvisteis años de ayuda genuina. Ahora os toca manejar las cosas por vosotros mismos, que aparentemente es lo que todos queríais de todos modos, ya que mis contribuciones no eran reales, ni significativas. Nadie dijo eso, protestó Allison. Mamá dijo literalmente, no contribuyes con nada significativo a esta familia, hace unos 20 minutos, justo antes de pedirme que me fuera. Mamá se estremeció al oír sus propias palabras repetidas. Dije cosas con ira, comenzó, pero levanté la mano. Dijiste lo que realmente piensas. Está bien. Tienes derecho a tus sentimientos, pero yo también tengo derecho a tomar decisiones basadas en cómo se me trata. Y he decidido que mi dinero se gasta mejor en otro lugar que en personas que no me valoran. Ruby apareció detrás de Allison, su pequeño rostro preocupado.
Tía Geraldine, te vas. El uso de mi nombre, la genuina preocupación en su voz, casi rompió mi resolución. Me arrodillé a su nivel. Sí, cariño, pero todavía te veré a veces. Y siempre puedes llamarme si necesitas algo. ¿Hicimos algo mal? No, cariño. Los adultos solo están resolviendo algunas cosas. Tú y Mason sois perfectos tal como sois. Me levanté y caminé hacia mi coche sin mirar atrás. El viaje lejos de esa casa se sintió liberador y devastador a la vez. Mi teléfono comenzó a sonar antes incluso de llegar a la autopista. El nombre de mamá apareció en la pantalla. Lo envié al buzón de voz. Papá llamó después, luego Allison, y luego mamá de nuevo. Apagué el sonido del teléfono y me concentré en conducir. El viaje de 2 horas de regreso a Chicago me dio mucho tiempo para pensar. Una parte de mí se preguntaba si había sido demasiado dura, demasiado dramática. Pero la parte más grande sintió un peso levantarse que ni siquiera me había dado cuenta de que estaba cargando. Durante años, había estado tratando de demostrar mi valía a través de la generosidad anónima, pensando que de alguna manera se transformaría en la aceptación y el amor que anhelaba. Pero no había funcionado porque el problema no eran mis contribuciones. El problema era su percepción de mí como alguien de inferior porque había elegido un camino diferente. Para cuando llegué a mi aparcamiento, tenía 17 llamadas perdidas y 43 mensajes de texto. Lo revisé brevemente mientras esperaba el ascensor, y luego apagué la pantalla sin responder. Pasé esa noche en mi sofá con una copa de vino, mirando el horizonte de Chicago. Mi apartamento tenía ventanas de suelo a techo que ofrecían una vista espectacular de las luces de la ciudad. Había trabajado duro por esta vida, esta independencia, este éxito. En algún momento del camino, había dejado que la desaprobación de mi familia me hiciera sentir que no era suficiente. Andrew vino después del trabajo, me miró a la cara y no hizo una docena de preguntas como la mayoría de la gente habría hecho. Simplemente dejó sus llaves, se sentó a mi lado y entrelazó sus dedos con los míos como un ancla. Rebecca llamó alrededor de las 8. He detenido todos los pagos recurrentes como solicitaste. El acuerdo de los impuestos sobre la propiedad terminará formalmente el próximo mes. El fondo de becas está cerrado a nuevas solicitudes. La Fundación Dental completará sus subvenciones actuales y luego se disolverá. Todo lo que estableciste se está cerrando sistemáticamente. Gracias. ¿Puedo preguntar qué pasó? Le di la versión abreviada. Rebecca sabía de mis donaciones anónimas, pero no de la dinámica familiar detrás de ellas. Bien por ti, dijo cuando terminé. Lo tóxico es tóxico, incluso cuando es familia. Especialmente cuando es familia. Sigo preguntándome si reaccioné de forma exagerada. ¿Se disculparon? No exactamente. ¿Reconocieron cómo te trataron? No. Entonces no reaccionaste de forma exagerada. Estableciste un límite. Ya era hora, francamente. Hablamos unos minutos más antes de colgar. Me sentí mejor con su perspectiva directa. Andrew se sirvió un vaso de agua y se paró detrás del sofá, apoyando una mano en mi hombro. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. No lo sé, admití. Siento que acabo de hacer estallar a toda mi familia. No los hiciste estallar, dijo él. Dejaste de sostenerlos. Las llamadas y los mensajes continuaron durante todo el fin de semana. Le respondí a papá con un breve mensaje de texto explicando que necesitaba espacio y que me pondría en contacto cuando estuviera lista. Todos los demás recibieron silencio. El lunes por la mañana, fui a trabajar y me sumergí en un complejo análisis de fusión que requería una concentración total. Mi jefe comentó sobre mi productividad, señalando que había completado en 3 días lo que normalmente llevaba 2 semanas. La verdad era que el trabajo era más fácil que las emociones. Los números tenían sentido. Las hojas de cálculo no te llamaban egoísta por querer respeto. El miércoles por la noche, llegó una carta certificada a mi apartamento. Dentro había una nota escrita a mano de mamá. No sé por dónde empezar, decía. Tu padre me mostró los extractos bancarios y los registros que Rebecca te envió. No tenía ni idea. Ninguno de nosotros la tenía. Te dije cosas terribles, cosas que no puedo retirar.
Estaba equivocada en tantas cosas. Por favor, llámame para que podamos hablar como es debido. Te quiero, aunque he hecho un mal trabajo demostrándolo. Mamá. Era algo, pero no suficiente. Todavía no. El día de Acción de Gracias pasó a diciembre. Las decoraciones navideñas aparecieron por toda la ciudad. Mi oficina organizó una fiesta en la que realmente me relajé y me divertí por primera vez en meses. Un colega llamado Thomas me invitó a cenar, y me sorprendí a mí misma diciendo que sí. A Andrew no le importó. No se sentía amenazado por mis amistades o mi vida. Nunca había intentado convertirse en el centro de mi mundo, y tal vez por eso pertenecía a él. 2 semanas antes de las fiestas, Allison apareció en el edificio de mi oficina. Seguridad llamó, preguntando si la recibiría. Casi dije que no, pero la curiosidad ganó. Parecía cansada cuando salió del ascensor en el vestíbulo de mi planta. Tenía ojeras, y su apariencia habitualmente perfecta estaba ligeramente desaliñada. Gracias por recibirme, dijo en voz baja. Encontramos una sala de conferencias vacía. No ofrecí café ni charla trivial. Simplemente esperé. Greg y yo estamos refinanciando la casa para cubrir la matrícula de Mason, comenzó, y cogiendo turnos extra, los dos. Los impuestos sobre la propiedad golpearon duro a mamá y papá. Están considerando vender la casa del lago después de todo, porque no pueden permitirse las reparaciones. Mantuve una expresión neutra. Es una pena. La voz de Allison se quebró ligeramente. Tú preparaste esto. Sabías exactamente lo que pasaría cuando retiraras tu apoyo. Sabía que tendríais que haceros cargo de vuestros propios gastos, sí. Eso no es un castigo. Es la vida normal para la mayoría de la gente. Se siente como un castigo. Allison, ¿viniste aquí para culparme por no seguir subsidiando tu vida sin reconocimiento ni aprecio? Se quedó en silencio por un largo momento. Luego negó con la cabeza. No. Vine a disculparme y a decirte que tenías razón. Eso captó mi atención. He estado pensando en todo lo que dijiste, sobre cómo te tratamos, y tenías toda la razón. Fui horrible contigo. Mamá fue horrible. Te dimos por sentada y luego actuamos como si tú fueras el problema. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro, lágrimas reales, no del tipo manipulador que había usado de niña. Me decía a mí misma que era la mejor hija porque estaba allí físicamente, porque tenía la familia y la vida tradicional. Pero tú nos estabas apoyando a todos mientras lidiabas con nuestro juicio y crítica. ¿Qué tan retorcido es eso? Bastante retorcido, acepté suavemente. Lo siento, susurró. Genuina y completamente, lo siento. No merezco tu perdón, y no estoy pidiendo que me devuelvas el dinero. Solo quería que supieras que finalmente entiendo lo que te hicimos. Nos sentamos en silencio. Fuera de las ventanas de la sala de conferencias, había comenzado a nevar, pequeños copos cayendo junto al cristal. Aprecio que digas eso, dije finalmente. Significa más de lo que probablemente te das cuenta. ¿Hay alguna posibilidad de que podamos reconstruir nuestra relación?, preguntó. No por el dinero, añadió rápidamente. Sé que eso se acabó. ¿Solo? Como hermanas. Te extraño. Ruby pregunta por ti constantemente. Quizás, dije honestamente. Pero va a llevar tiempo, y las cosas no pueden volver a ser como eran. No quiero que lo sean, dijo ella. Como eran, era terrible. Allison se fue media hora después. No nos abrazamos, pero nos despedimos en mejores términos de los que habíamos tenido en años. Papá vino la semana siguiente. Nos encontramos para tomar un café en un lugar cerca de mi oficina. Se disculpó por no defenderme, por dejar que mamá dictara la dinámica familiar, por no ver lo que estaba haciendo y lo que me costaba emocionalmente. Siempre he estado orgulloso de ti, dijo, removiendo su café distraídamente. Tu empuje, tu éxito, todo lo que has logrado. Simplemente nunca lo dije porque tu madre tenía opiniones muy firmes sobre el camino que debías tomar. Me avergüenzo de no haberla confrontado. Puedes empezar ahora, le dije. No es demasiado tarde. Hablamos durante 2 horas. Hablamos de verdad,
quizás por primera vez en mi vida adulta. Me contó sobre las dificultades con su negocio, el miedo a perderlo todo, el alivio cuando esos pagos anónimos de impuestos comenzaron a aparecer. Había sospechado que podrían ser míos, pero se convenció de que era imposible porque nunca dije nada. Debería haber preguntado, dijo. Debería haber reconocido la posibilidad de que estuvieras ayudando. Pero era más fácil creer en la coincidencia que admitir que necesitábamos la ayuda de nuestra hija. Orgullo. Todo se reducía al orgullo y la percepción. A mamá le llevó más tiempo aceptarlo. Llamó varias veces, pero nuestras conversaciones eran forzadas y cuidadosas. La calidez fácil que una vez existió entre nosotras se había dañado, quizás permanentemente, pero ella lo estaba intentando a su manera. Comenzó a preguntar sobre mi trabajo con interés genuino en lugar de críticas veladas. Dejó de compararme con Allison. Para cuando se acercaron las fiestas, había establecido nuevos límites con mi familia. Acepté asistir a una cena la semana antes de la celebración, pero en un restaurante, territorio neutral. Todos asistieron, incluso Greg, quien aparentemente había recibido una larga charla de Allison sobre su comportamiento. Ruby y Mason estaban encantados de verme. Me habían hecho tarjetas, dibujos con crayones de nuestra familia conmigo destacada. Esos simples gestos significaron más que cualquier disculpa de un adulto. Durante la cena, establecimos nuevos patrones. Mamá preguntó sobre mi ascenso y realmente escuchó mi respuesta. Allison habló de su vida sin la corriente subterránea de competencia. Papá hizo planes para visitar Chicago y ver mi apartamento, algo que nunca había hecho en los 6 años que había vivido allí. Greg se mantuvo algo rígido, pero no fue abiertamente hostil. El progreso viene en pequeños pasos. Al mes siguiente, recibí un correo electrónico inesperado del contable de papá. Aparentemente, mis padres habían estado revisando sus registros financieros con ayuda profesional, tratando de entender exactamente cómo habían funcionado los pagos anónimos y cuándo habían comenzado. El contable quería discutir las implicaciones fiscales conmigo. Nos reunimos en su oficina en una tarde gris de febrero. El señor Peterson era un hombre de unos 60 años que había manejado las finanzas de mis padres durante décadas. Extendió varios años de documentos sobre su escritorio, destacando varios pagos misteriosos que habían aparecido durante tiempos difíciles. Tus padres no tenían ni idea, dijo, sacudiendo la cabeza. Debería haber detectado esto antes, pero nunca mencionaron nada inusual. Los pagos llegaron a través de canales de aspecto legítimo. Cubriste bien tus huellas. No estaba tratando de engañar a nadie, dije. Solo quería ayudar sin crear incomodidad. Una intención noble, reconoció. Pero los ha puesto en una posición interesante ahora. Han estado reclamando ciertas deducciones basadas en los ingresos y gastos declarados. Estos pagos técnicamente cambiaron su obligación fiscal durante varios años. Se me encogió el estómago. ¿Están en problemas? No. De hecho, pagaron de más en algunos años porque declararon gastos más altos de los que realmente tuvieron. Estoy presentando declaraciones enmendadas que deberían conseguirles reembolsos, pero es complicado. Pasamos 2 horas revisando todo. La conversación fue tediosa pero necesaria. Al final, el señor Peterson tenía una idea clara de mi participación financiera, y yo tenía una mejor comprensión de las consecuencias no deseadas de mi generosidad anónima. Tu corazón estaba en el lugar correcto, dijo mientras recogía mi abrigo. Pero en el futuro, si ayudas a la familia, hazlo abiertamente. Es más limpio para todos los involucrados. No creo que haya en el futuro, en ese sentido, dije en voz baja. Esa puerta está cerrada. Me dio una mirada de complicidad. La familia tiene una forma de sorprendernos. Dale tiempo. El tiempo resultó ser la variable que lo cambió todo. A medida que el invierno se convertía en primavera, mi relación con cada miembro de la familia evolucionó de maneras inesperadas. Papá comenzó a llamar todos los domingos por la noche solo para hablar. Hablábamos de deportes, de su nuevo pasatiempo de carpintería, y de mis últimos proyectos en el trabajo. Nunca pidió dinero ni ayuda. Solo quería conectar. Esas llamadas se convirtieron en algo que esperaba con ansias, un rincón de calidez en mis semanas, por lo demás, implacables. Elegí mal demasiadas veces, admitió durante una llamada.
Elegí la paz en lugar de defender lo que era correcto. Elegí la comodidad en lugar de defenderte cuando lo necesitabas. No puedo deshacer eso, pero puedo hacerlo mejor. El viaje de mamá fue más lento e incómodo. Se inscribió en terapia después de que papá se lo sugiriera, una decisión que sorprendió a todos. Me llamó para decírmelo ella misma, con la voz insegura. La terapeuta dice que tengo problemas de control, dijo con una pequeña risa avergonzada. Aparentemente, he estado tratando de manejar la vida de todos porque me sentía muy fuera de control en la mía. ¿Cómo te sientes al respecto?, pregunté con cuidado. Duele, pero explica mucho. La forma en que te traté, el favoritismo con Allison. No se trataba de que tú estuvieras equivocada. Se trataba de que yo tenía miedo. ¿Miedo de qué? De que no me necesitaras. Siempre fuiste tan independiente. Desde que eras pequeña, resolvías las cosas por tu cuenta. No sabía cómo conectar con eso, así que en su lugar te criticaba. Te necesitaba, mamá, dije, simplemente no de las formas que ofrecías. Estoy empezando a entender eso ahora. No arreglamos todo en una conversación, pero algo se abrió. Durante las semanas siguientes, nuestras charlas se volvieron más honestas. Preguntó por Andrew con genuina curiosidad en lugar de juicio. Dejó de enmarcar mi vida como algo inacabado. Allison y yo comenzamos a reunirnos para almorzar una vez al mes. Lugares neutrales, sin expectativas. Habló sobre administrar el dinero con más cuidado y admitió algo inesperado. Greg y yo en realidad nos estamos comunicando mejor, dijo una tarde. Cuando el dinero era fácil, lo usábamos para solucionar problemas. Ahora tenemos que hablar de verdad, tomar decisiones juntos. Eso no es algo malo. Es difícil, admitió, pero es real. Hizo una pausa y luego dijo en voz baja, te resentía porque eras libre. Yo seguí el guión porque se sentía seguro. Luego te odié por elegir de manera diferente. Mi camino no es mejor que el tuyo, dije. Es solo el mío. Lo sé ahora. No restauré el antiguo apoyo financiero. Ese capítulo estaba permanentemente cerrado. Pero sí establecí fondos universitarios transparentes para Ruby y Mason a mi nombre. Sin secretos, sin confusión, solo claridad. La casa del lago se vendió en enero a una familia de Milwaukee. Mamá y papá se mudaron a una casa más pequeña cerca de la ciudad. Parecían más ligeros sin la carga de mantener algo que ya no podían permitirse. 6 meses después de ese día de Acción de Gracias, estaba sentada en mi apartamento mirando una foto de la fiesta de cumpleaños de Ruby. Todos nosotros juntos, sonriendo genuinamente. Ya no era invisible. No estaba comprando aceptación desde las sombras. Andrew se sentó a mi lado, con su brazo alrededor de mis hombros. Pareces en paz, dijo. Lo estoy, me di cuenta. Por primera vez, lo estoy. Había aprendido algo doloroso y esencial. No puedes comprar amor o respeto, no importa cuán generosas sean tus intenciones. La familia solo funciona cuando hay reconocimiento mutuo, dignidad y cuidado. Cualquier cosa menos es demasiado cara. La mejor venganza no fue cortarles el paso o verlos luchar. Fue construir una vida en la que conocía mi valor y me negaba a aceptar menos. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Andrew, aunque estaba sentado justo a mi lado. ¿Cenamos mañana? Sonreí y respondí, siempre. La vida continuó, más tranquila, más fuerte, construida sobre la honestidad en lugar del sacrificio. Algunas lecciones cuestan más que otras. Esta me costó alrededor de $110,000 y una cena festiva. Me devolvió algo invaluable.